que cada 3 años los cambiamos y hemos tenido planes regionales que los dejamos como el plan director del 88, que cuando lo cambiamos, creo que lo cambiamos para peor porque no le dimos zonificación, al menos el plan director tiene una zonificación. Entonces esto ha sucedido y creo que era la sobreregulación que existía. Ahorita la regulación la dejaron muy básica y creo que le están reconociendo un poquito al ciudadano su derecho de propiedad. Entonces, como preámbulo se los dejo ahí. Ahorita vemos un poquito las conclusiones. Como les digo, va a ser una parte muy aburrida y la parte final ya dejo el tema que todos traen morbo, las sanciones a los particulares, que si pueden o no clausurar, todo el tema que ustedes de alguna manera lo están viendo, y creo que también explicar un poquito el cambio del sistema de justicia en materia de desarrollo urbano. Bueno, para meternos un poquito y para poderlos, a los que no son abogados, que me di cuenta que extrañamente vino mucho abogado, lo cual me gusta, porque creo que se va a enriquecer el que no es abogado de las posibles discusiones que tengamos con preguntas y respuestas. Quiero meternos tantito a un clásico de la definición del derecho urbano: conjunto de normas jurídicas por sí mismas o a través de planteamientos que regulan y establecen el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y la ordenación urbana, y regula la actividad administrativa encaminada al uso del suelo, la urbanización y la edificación. Es decir, el derecho urbano como tal son las reglas para que ustedes puedan desarrollar su negocio. Y entonces, a medida que entiendan las reglas, especialmente esta profesión tiene eso, que a veces vamos a juntas donde están 4 desarrolladores peleándose por un terreno, y luego cuando les dicen, oye, pero es que está pintado de destino, así no te sirve para nada, entonces ¿por qué nos peleamos? Si al lado tiene un edificio hay que hacerlo igual, porque es la lógica de todo desarrollador. El de al lado puede, porque yo no, y entonces empieza el tema a pelearse. Entonces, como abogados tenemos la obligación de dejar las reglas muy claras, y creo que esta ley deja principios muy claros y nos dejó la carga a los legisladores de los estados y a los municipios a regular esos principios en el margen de esa ley. Entonces va a ser un tema muy complicado el día de mañana que los legisladores empiecen a sacar sus ordenamientos, si cumplen o no cumplen con estos principios. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, pues, derecho urbano básicamente es un conjunto de normas que regulan el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y la ordenación urbana, así como la actividad de los funcionarios, digámoslo así, para poder obtener ese tema. Como ustedes saben, el derecho de propiedad tiene cuatro elementos y es el pilar del derecho de propiedad del desarrollo urbano o del ordenamiento territorial. Si no hay propietarios, pues qué ordenas, ¿no? Tú haces lo que tú quieras como Estado, pero en el momento en que la propiedad originaria cambia de manos y se viene a propiedad privada, estas son las 4 cosas que tenemos: disposición, uso, goce y disfrute. Cuando el Estado te quita la disposición, es cuando básicamente te expropia, y cuando te limita el uso, goce y disfrute, lo justifica con el tema del interés público, ¿no? Que ahorita vemos que sí es de interés público y que no es de interés público, porque sí es un tema a detallar. El derecho urbano se relaciona con derecho constitucional, con derecho administrativo, ecológico o ambiental, financiero, municipal, agrario, y cada vez se está relacionando más. Hemos visto cómo el derecho público se está metiendo ahorita, por decir, con esta ley, obliga que cada notario, al hacer una compra-venta, le ponga cuál va a ser el uso que le va a destinar al inmueble y adjunte el uso de suelo en la escritura, para que no andes con sorpresas de que yo no supe para qué lo compré. Entonces, esta práctica ya se daba mucho en Querétaro. En Querétaro tú ponías el número catastral de una maquinita y te decía todo lo que era compatible, te imprimía un papelito, ibas con el notario, sacabas el certificado de libertad de gravámenes y el certificado de uso, lo llamaban ellos, a ese papelito que te emitían. Te lo apuntabas al apéndice de la escritura y ya no andabas con que si lo compré para una cosa u otra, ¿no? Básicamente así es. Les digo que tanto se ha metido en derecho urbano que hemos tenido casos que en un fideicomiso le das instrucciones que pueden dejar en garantía la propiedad cuando tengan el proyecto ejecutivo, y los fiduciarios que no conocen de derecho urbano vienen particulares: oye, ya presenté los permisos, dame la propiedad para crédito, si lleva la lana, y resulta que el fideicomiso es responsable. Entonces, se ha metido tanto el derecho urbano al derecho privado que ha tomado un carácter muy especial, y por eso la importancia de que ustedes lo traigan en este tema, ¿no? Las ciencias no jurídicas, de manera enunciativa, más no limitativa, pues la administración pública tiene una relación directa, el urbanismo, la arquitectura, la geografía, la sociología, y la sociología lo traté de poner para de alguna manera
abre todo el tema de movilidad, de convivencia entre las personas, y esta ley en particular, los creadores de ella se han dedicado a decir que lo que le quieren retribuir al ordenamiento territorial es el desarrollo de los barrios, ¿no? Mucha gente, a lo mejor ahorita ya no le tocó vivir, pero anteriormente tú ibas a la esquina y la vecina te hacía crédito por la coca, por el gansito, por el pingüino, por las tortillas, y lo pagabas el viernes, jugabas en el parque. Y esto es una cuestión que ha ido desapareciendo en medida como ha ido creciendo el desarrollo urbano con tanta normatividad, porque ahora la tiendita ya no la puedes poner en la colonia porque pues, el uso no lo permite, y entonces se empezó a eliminar todo ese tipo de cosas y empezó a quitarse la vida de barrio al tema. Entonces, la zonificación que de alguna manera le están dando ahorita de la compatibilidad atañe principalmente a la movilidad, para que no tengas que andarte transportando, y por otro lado, para que una sola zona sea autosustentable. Hay ejemplos claros donde se tardó mucho en crecer. Pues si la zona de carretera nacional, si fijan, el tema de oficinas y comercios fue muy lento. Estamos hablando que se tardó como 12 años. Y era una zona que nadie le explicaba, teniendo 3 campos de golf, hospital, Prepatec, Prepauden, San Roberto, Euro, tenía todo. Y la gente no se queda a trabajar allá. La gente que vive allá todavía se viene a trabajar a San Pedro o a Monterrey. Entonces, esto es lo que trata de evitar, que puedas poner por establecimiento de usos y cuestiones, desarrollos en aquel sector, para que la gente viva y trabaje donde mismo y evites un poquito la movilidad. ¿Cuál es el objeto de la ley? Fijar las normas básicas del ordenamiento territorial, los instrumentos de observancia general para ordenar el territorio, mecanismos que permitan la participación ciudadana, y reconoce, fíjense, es la primera vez que una ley secundaria o una ley general reconoce un derecho humano de disfrute de la ciudad que no existe como tal en la Constitución. ¿Okay? Sí existe el derecho a un medio ambiente sano, a la vivienda digna, a la convivencia en familia, que a lo mejor incluye parte del derecho a la ciudad, pero que una ley te reconozca como derecho humano del disfrute de la ciudad no existe en la Constitución, y sin embargo una ley general lo está introduciendo en nuestro derecho. Los compromisos de los municipios: a 6 meses no tienen ninguna, a los 12 meses es participar en la adecuación de lineamientos metropolitanos, y a 24 meses adecuar los planes de desarrollo urbano. Las obligaciones para los estados únicamente va a ser que a los 12 meses se emita la ley de desarrollo urbano. Entonces aquí es donde yo creo que las cámaras van a jugar un papel muy importante, con las comisiones de legislación por un lado del Congreso y con las comisiones de desarrollo urbano por otro lado, para que la ley que vayan a sacar vaya acorde a esta ley general y no tenga que estarle incomodando posteriormente, para que esto se dé, ¿no? Creo que va a ser un compromiso muy grande tanto del Congreso como de los ciudadanos por sacar esta ley. Espero salga. Seguramente van a pasar los 24 meses que se vencen el 28 de noviembre y no va a salir. Vamos a tener que andar presentando amparos por comisión legislativa y a obligar al Congreso a legislar el tema. Espero y no, y que pueda ser un tema de punto de acuerdo en el Congreso, sacar esto en la sesión siguiente que sería septiembre, ¿no? Pero viene ese tema. Los transitorios tienen algo muy polémico y se los voy a soltar de una vez. Los transitorios dicen que todo aquel ordenamiento que contravenga esta ley queda sin efecto alguno. No le da un tiempo, no le da, no, simplemente por la entrada en vigor de la ley está derogando todo aquel ordenamiento que contravenga. Entonces nos podemos encontrar ahorita que si te aplican un plan de desarrollo urbano que no te da compatibilidad, puedas reclamar en términos de la ley general que no te están reconociendo las compatibilidades de comercio y servicio que te deben reconocer conforme a la ley. El tema de los usos mixtos habla de zonas de conservación y zonas de mejoramiento. Donde va a aplicar, donde todo es compatible, es en las zonas de mejoramiento. En las zonas de conservación se está apoyando en los instrumentos de planeación. Es decir, ¿qué está tratando de motivar? Que ya no te vayas a las orillas, haz una zona de mejoramiento, reduces movilidad y también reduces deforestación, que lo que se está dando en la zona metropolitana es muy sencillo. Hace 10 años nuestra zona metropolitana transitada era San Nicolás, Monterrey, Santa Catarina y un poco de Guadalupe. Ahora, con el tema de los impulsos de las políticas públicas de vivienda que no completaban para vivienda Infonavit, se abandonaron los centros de población y crecimos espantosamente Juárez, Cadereyta, Santiago, Pesquería. Apodaca creció mucho en el tema habitacional, que era de vocación 100% industrial.
que ahí sí, pues pobre alcalde, porque no estaban acostumbrados al tema de recolección de basura, seguridad pública, la industria hace todo. Entonces se expandió tanto que eso es lo que quiere evitar la ley. A zonas de mejoramientos, no limites alturas, estacionamientos ni densidades, crece donde mismo, utiliza la infraestructura y a medida que cooperes con la infraestructura es lo que tú puedes hacer. Entonces, si tú vas a hacer esto, ponle a la infraestructura y hazlo. Básicamente eso es lo que te dice la ley de zonas de mejoramiento. Entonces, cuando les toque participar en los planes de desarrollo urbano municipales que tengan que hacer conforme a esta ley, vamos a tener que tener cuidado que los alcaldes señalen cuáles son las zonas de mejoramiento y cuáles son las zonas de conservación. Eso va a ser el punto medular de este tema, ¿no? Y el plan actual, que viene ahorita, que viene con la ley, es el primero que va a salir, que es el de Guadalupe. Tengan cuidado con las condicionantes que está poniendo, porque sí te da los usos de la competencia para cumplir la ley, pero te condiciona a muchas otras cosas que ni siquiera vienen en la ley. Entonces, va a ser un tema interesante de ir descubriendo el tema, ¿no? Ahí les va. El artículo 115 constitucional te dice que los municipios, en términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo municipal. Es bien importante que lo marca una jerarquía de leyes. Marca la ley federal, marca la ley estatal y al último, al municipio, de conformidad a esas leyes. La ley propiamente ya reconoce este sistema de jerarquía tanto de planeación urbana como de legislación. O sea, ya te pone cuál es el orden de los planes, textualmente la ley, y cuál es el orden de las leyes. Aquí la ventaja que tenemos, y por lo cual les digo que en la materia de planeación urbana, aunque el 115 proclama la autonomía municipal la limita a que esté acorde a las leyes federales y estatales, por lo cual creo yo que desaparece su autonomía. Es algo lógico. Es como decir que San Pedro tiene basurero. No tiene. Lo tiene en el Carmen, Nuevo León. Se llama Cimeprode. Entonces no me digas que es autónomo, porque no es autónomo. Sí recolecta la basura, pero ahí la dispone en otro lado. Panteones es el municipio que menos panteones tiene. Municipales, no tienen panteones de otros tipos. Pero ahí la pasa. Que creo que es el último que queda después de los dos panteones municipales. Entonces es un tema como si dijera San Pedro, voy a poner un muro en el túnel y no pasan. Pues imagínate, el Estado planeó ese túnel y ahora resulta que el municipio y su autonomía te lo cierra. Pues no puede, porque es una planeación que va por arriba del sistema de jerarquía municipal. Entonces es mentira la autonomía municipal que tiene el municipio en materia de zonificación. Sí la tiene, sí respeta las leyes federales estatales y por lo tanto respetar esas leyes sí respeta el sistema de jerarquía y planeación, es decir, el plan nacional, el plan regional, estatal, metropolitano, municipal y luego los planes parciales, ¿no? Entonces todo ese sistema de jerarquía, por eso está el dictamen de congruencia, para que tenga que sacar al municipio con el Estado, que eso es lo que puede hacer. Pero bueno, es un tema de opinión en el cual yo creo que la autonomía municipal en materia de planeación urbana no existe, porque tiene que estar acorde al plan superior. Y el plan superior suele ser un órgano fuera del municipio, ¿no? Como los planes parciales o de distritos que no pueden ir más allá del plan municipal. O sea, básicamente es un escalafón. Son 10 principios. En esta presentación se los voy a mandar, les explico cada uno de ellos. Este es el resumen y a lo mejor a este regresamos al final. Pero son básicamente estos 10 principios que cada uno trae su toque de interpretación. ¿Y por qué su toque de interpretación? Porque ya dejarle esto a los técnicos después de abogados, pues va a haber muchos temas que se van a interpretar de otras maneras. ¿Sí? Este creo yo que es el más claro de todos los principios. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano, centro de población, el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de todos los mexicanos y los tratados internacionales. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna. ¿Qué significa vivienda digna? Que tenga drenaje, agua, movilidad, transporte, áreas de recreación. ¿Dice todo y dice nada? Sí. Así de amplio es un principio. Vamos a ver cómo lo legisla el día de mañana nuestro Congreso para poder aplicar este derecho a la ciudad como principio. Ojalá y sea una réplica de la ley del Estado de estos principios, que haga una réplica de los principios y que no empiece a inventar o opinar de ellos. Pero si no, vamos a ver cómo queda
pero de alguna manera garantiza mucho el tema de la vivienda, la infraestructura, equipamiento y servicios básicos. La vivienda por tener, digamos que una mora, la infraestructura, hablar de drenajes, luz, agua, el equipamiento urbano, los servicios básicos para que pueda estar, y servicios básicos se refieren a los municipios, recolección de basura, alumbrado público, seguridad pública, que son deficiencias que tiene cada uno de ellos. Equidad e inclusión, no es lo mismo. La equidad dice garantizar el acceso pleno a los derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de las medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto a los derechos de grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades. Es decir, el ejemplo aquí claro está una persona que vive en Pesquería y trabaja en San Pedro y gana 3 veces el salario mínimo. En transporte público se lleva el salario, ganando 3 veces el salario mínimo, de Pesquería para acá. Entonces, ¿quién te está diciendo que esa persona está siendo excluida por un tema de desarrollo urbano? O sea, el Estado no ha prestado la movilidad para que él pueda salir de su trabajo a su casa y viceversa, de su casa a su trabajo y de regreso, y le sea negocio hacer esa actividad, ganando 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque de Pesquería a San Pedro, por ponerles el ejemplo, son 3 camiones de ida y 3 camiones de regreso. Son 2 horas 40 de venida, y si se sale a las 6 de la tarde, 4 horas 40 de regreso. Entonces tiene una jornada laboral de 8 horas, más 6:40 de transporte, menos si el transporte está a 12 pesos, 92 pesos diarios para puro transporte. Si así paga agua, luz y teléfono, pues ya no le dio, ¿no? Y si tiene un hijo, pues olvídate menos. Entonces, eso es a lo que se refiere, que sin querer queriendo con el desarrollo urbano estamos marginando a la gente, estamos discriminándola. A eso se refiere equidad e inclusión. Y el otro tema de inclusión, la verdad es que es un tema un poquito feminista, que por cierto hay muy pocas mujeres, feliz día de la mujer, es su día, pero es un poquito la corriente que hemos tratado de incluir la equidad de género también. Se refiere un poquito al género de ese tipo de grupos vulnerables que se llamaba el grupo de mujeres. Es importante que 2 de cada 3 mujeres sufren violencia laboral, es decir, son bulleadas por los hombres en sus trabajos. De alguna manera también lo permite el desarrollo urbano o el esparcimiento, ¿no? ¿Y a qué se refieren esto? No sé si han visto en los aeropuertos que ya tienen la zona de lactancia, que es una cabinita privada que usted ya no tiene que sacar el pecho y que todo el mundo esté viendo el pecho porque tiene que dar alimento a su hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de hacer, que seas incluyente en el momento en que el uso de educación no te sacan, que no discrimines simplemente con el desarrollo urbano, ¿no? Creo que es un punto muy importante, y creo que con esto van a llover amparos a edificaciones. O sea, cuando tienes una edificación que no cuenta con un cuartito para lactancia, creo que te pueden obligar la autoridad para prestar un servicio a que tengas esto. Inclusive no sé qué tanto va a llegar a que te obliguen a tener guardería el día de mañana con este principio. O sea, te van a obligar a que tengas ese tipo de desarrollos o conjuntos a ese grado, ¿no? Este es el que más les va a gustar a ustedes, que defienden la propiedad privada. Es derecho a la propiedad urbana, garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el Estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución y en esta ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio. Es bien sencillo. De la Constitución del 84 y del inicio del 17, que hablamos de una propiedad absoluta, estamos cambiando a una propiedad social, no comunista, no crean que la propiedad es de todos, simplemente una propiedad social, propiedad en función a un servicio de la sociedad. Es decir, si mi edificio está complicando que la gente pueda pasar de un punto a otro, claro que en un plan te puede enseñar una vialidad, por interés público, por ahí va la vialidad, si es la mejor opción. De alguna manera, el derecho a propiedad sí está limitado a las causas de interés público. Hay que definir qué es de interés público, ¿no? En el caso, ¿se acuerdan del famoso Desafuero López Obrador? Él decía que era de interés público un hospital.
había gente que decía, sí, un hospital para dar el derecho a la salud, si es un interés público, y otros decían, oye, pues es que no tienes por qué poner un hospital ahí y escoger esas tierras. Entonces, a eso nos va a llevar el tema de interés público y a eso nos lleva el sistema de aclaración, que hay cuestiones extrañas, que una vez que el municipio manda un plan de desarrollo urbano, luego te lo regresan con la ocurrencia y te le ponen parques en zonas que ni siquiera estaban contempladas y se nos queda de interés público el área verde. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esta herramienta juega en contra para las dos partes, ¿no? El interés público. Este principio está fantástico: coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales, así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Qué dice? Dice todo, dice nada, como el principio. Este principio te dice, lo que tú quieras hacer, si es racional, lo puedes hacer. Bueno, ¿cómo vas a manejar los recursos públicos? No me toca a mí, me toca al Estado. Bueno, con aquí cabe todo, ¿eh? Si yo quiero hacer un edificio y justifico el por qué, pues es racional y coherente, y para otro puede ser irracional y coherente. Va a ser un tema muy complicado haberlo dejado tan abierto, porque no señalan límites de alguna manera, porque para lo que, les voy a poner un ejemplo clarísimo, para lo que la gente de Hidalgo que decía que el aeropuerto no era racional tenerlo ahí, evidentemente nunca utiliza el aeropuerto de México. Pues para el que utilice el aeropuerto de México, el estar en un vuelo que te dicen que sale a las 10 y que llega a las 11:30 ya, y que sabes que porque vas a estar dando vueltas llegas a la 1:30, te dejan detenido desde el aeropuerto de Monterrey para poder llegar, pues dices, no puede ser que el Estado no haga un aeropuerto mayor donde tenga más pistas y podamos llegar. Sí, pero para el ejidatario Hidalgo es irracional que le pongas el aeropuerto ahí porque él no utiliza el aeropuerto. Y si se fijan, es racional y lógico lo que está defendiendo el ejidatario, como racional y lógico lo que están defendiendo las aerolíneas, que no pueden a nivel mundial utilizar un servicio de transportación en ese sentido. Entonces, va a ser un principio que va a dar mucho a discutir. Creo que si lo complementamos con el de equidad e inclusión, poniendo los desiguales como iguales, podemos interpretarlo mejor, pero ya el momento en que llegamos con un juez a que determine esto, la experiencia ha sido que el poder económico es mucho más fuerte que el poder social. Entonces puede haber un desequilibrio en estos dos temas, ¿no? Pero bueno, como principio, creo que es un buen principio. Ahí va a ser el tema de los límites. La participación democrática y transparente. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con la dispuesta de la presente ley y demás legislación aplicable en la materia. Este principio ahorita se va a complementar con otro que también es de participación ciudadana. Este principio creo que es de los más importantes si podemos poner la formulita que te vuelva obligatorio el procedimiento al momento de la consulta de los planes. ¿Qué ha pasado ahorita? Ha pasado que con que te contestaran de manera negativa, para que tú reviertas eso en un tribunal es dificilísimo. Y el tribunal lo que dice es que estoy viendo por la colectividad, y creo que nos perdemos un poquito del origen. El origen es que yo tengo una propiedad, que tú me estás limitando el uso, goce y disfrute, y que mi consulta nunca será vinculante para ellos. O sea, puedo decir misa, puedo decir lo que yo quiera, pero un pleito porque en las consultas me dijeron que no. Primero me tengo que esperar a que se apruebe el plan y que me cause perjuicio. Segundo, pedir el uso de suelo, para que ahí ya no es una expectativa de derecho y me lo apliquen, pero me lo aplican en el plan. Contra el acto de aplicación, demostrar que no está bien fundado y motivado el tema, pues te va a tardar 5 años, parece entonces ya viene un nuevo plan. Entonces, es un tema que creo que si le ponen de verdad dientes a esto y en verdad la participación sea democrática de los propietarios en el sistema de planeación, va a cambiar totalmente el sentido. Ya le pusieron dientes a qué sentido, que si es área de mejoramiento puedas tener usos compatibles. Eso sí tiene dientes clarísimos. Lo que no tiene dientes definidos es si la respuesta que te dan debe ser vinculante o no. No sé por qué no le quisieron entrar, porque ha sido el problema que tenemos. Y tampoco le han querido dar. Ahorita el sistema de planeación está bien sencillo y lo repite esta ley. Hay un municipio
que pone al plan a hacer su plan, terminan el plan, se van al ayuntamiento, lo consultan, te ordenan la consulta, lo sacan a consulta 30 días, te contestan en 80, y luego lo mandan al dictamen de congruencia, el Estado hace lo que se le pegue la gana, lo regresa, lo publican, y lo que tú participaste, si te habían dicho que sí, te lo revocaron, no hay ningún problema, hasta que te causa perjuicio, que se refiere, saca tu uso del suelo y que te digan que no, y luego ya después de que haces tu uso del suelo y te dicen que no, vete a otro juicio. Entonces realmente eso no es participación democrática, porque ustedes que son inversionistas saben que si un proyecto lo voy a tener 5 años, pues deja de ser negocio, o el negocio que estabas previendo para ese negocio. Puede ser negocio a los 5 años para otra cosa, pero para eso el proyecto original es difícil. Entonces, para decirle a inversionistas, estamos garantizados que cuando hay un plan consultamos y lo que sale tiene que ser verdad, tampoco lo puedes decir. Intenta que se diga con este principio democrático, es decir, si todos estamos de acuerdo, pudiésemos señalar nuestras zonas de mejoramiento, nuestros usos. A eso es lo que está llevando esta ley. Falta que los municipios quieran soltar esa batuta, ¿verdad? Porque lo dice la ley muy bien, falta que no nos pongan trabas. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje de crecimiento económico a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamiento y servicios públicos de calidad, y maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar las actividades económicas. Si esto fuese cierto, vamos a ser millonarios todos. O sea, si en verdad lo llegamos a aplicar, va a cambiar. Yo he conocido inversionistas extranjeros que llegan aquí a quererse poner en un lote industrial y que para poderle dar su permiso lo retienen 1 año. Ya tienen permiso, ahora tienen que sacar los permisos de Profepa, de Semarnat, y luego tienen que sacar los permisos de la Secretaría del Trabajo. Yo creo que esto lo que está apuntando es, vamos a unificar el permiso, pero a unificar a medida de que si no me lo haces en determinado tiempo, se tenga por otorgado y tú síguele. A mí me choca compararnos con los americanos, les soy honesto, pero en Estados Unidos me sorprendí hace poquito, me tocó participar en un gasoducto que viene de San Antonio al Carmen, Nuevo León, con la reforma energética, el primer gasoducto. Con ese gasoducto tuve que sacar 107 permisos, el pedacito de Anáhuac al Carmen, y en Estados Unidos sacaron 2 permisos. Olvídense de la forma en que tuve que negociar con 230 propietarios de Anáhuac al Carmen. Allá es, por ahí va el gasoducto y pasen a la caja de la tesorería por el dinero que está consignado. Te guste o no te guste, por ahí va a pasar el gasoducto. Entonces, ¿por qué? Porque incentivan el crecimiento. ¿Qué tiene Texas? Petróleo y gas. Si te pones a ponerle trabas al gas, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer improductivos tus pozos. ¿Qué pasa con un pozo productivo de gas? Se pierde. Eso no puedes dejar como el petróleo, tienes que licuarlo, ponerle hidrógeno. Es una inversión mucho más grande. Entonces, ¿qué hacen? Allá hay gas, sácalo, véndelo. Entonces, de alguna manera incentiva la productividad económica e incentiva la inversión. Cuando tú le explicas al americano que no, mira, ya saqué el impacto social de desarrollo social, ya saqué de la CENER el precio que nos va a pagar CFE, ya saqué de la CENACE que no soy un jugador monopólico, ya saqué también de competencia económica que efectivamente no lo soy. Son 107 permisos y luego, oye, en el plan de Anáhuac no está despojado el tubo. ¿Cómo saco un permiso municipal para construir un tubo? Bueno, está bien, ya el alcalde rapidito consulta el plan, sale, ahora le vamos, se acabó, dale el gasoducto. Oye, ¿y cómo te cobro los metros de construcción? Porque no endosan. Y la ley de ingresos nos dice que si no viene previsto cómo cobrártelo. Pues hemos hecho tan complicado el tema. Imagínense la mente de un alcalde de Nahua, como quiera, pues recibe mucho dinero porque le pagan por el Puente de Colombia. Pero brinquemos al siguiente, La Paz, un Naranjo, ¿no? Menos de 1000 habitantes, le dices que viene un gasoducto, que hay que pagar de derechos, que van a ganar la lana que nunca le había quedado al municipio de puros derechos, y luego que le dice su abogado, pero ese derecho no está establecido y auditoría te puede sancionar. Bueno, ojalá que con este principio se quite todas esas trabas, ¿no? Porque eso es a lo que nos ha estado llevando, y no quiero, que veo varios desarrolladores de San Pedro. En San Pedro sabemos que te metes entre 12 y 24 meses con un permiso cumpliendo, O sea, cumpliendo. Entonces,
creo que ojalá y esto establezca dientes, tanto la legislación estatal como los reglamentos municipales, donde también la autoridad, por no soltar esto, tenga una sanción. Realmente no lo establece, sí viene como principio de la ley que deberá establecerse en las leyes estatales que se sancione. Espero que lo haga, porque eso lo tenía también la ley del 93. Y nunca vi una ley que dijera que el funcionario público que no termina un permiso en tiempo es delito. Lo que sí vi es que el que construye en violación es delito. Entonces, es un tema que está un poquito disparejo. Entonces, lo que les iba a dar de los americanos es, tú cuando vas a un edificio en Estados Unidos, consultas el plan, imprimes la hojita que te digo, que van a perder como en Querétaro, vas y manifiestas bajo protesta, es verdad que cumples con los lineamientos y te arrancas. Luego, si te toca mala suerte, te cae Hacienda, la EPA, te revisa, pero si cumples con todo lo que dijiste, te da tu sello de funcionamiento y que te vaya muy bien. Entonces, yo creo que aquí debe ser así. Vas a hacer un edificio, ya sabes cuánto tienes que pagar, autodetermínate, ven, hazme una declaración bajo protesta, y ahora sí, si no cumples, te sanciono. Pero si cumplías con todo lo que establecía la ley, con lo que establecían los planes, pues adelante, o sea, no me detengas por un permiso, manéjalo al revés. Y esto, quieran que no, dice inclusive los ingresos de los municipios, porque te cae la lana directa rápida, y sacas prediales rápidos, y sacas todo rápido. De la otra manera, tienes un edificio de 500 departamentos, 24 meses que cumplía, pues son 24 meses que el terreno te sigue pagando interés familiar sobre el valor del terreno, no puede traer imposición, es lo mismo, o sea, te viene a cargar más al municipio. Y creo que el municipio debe de tener este tipo, si fuese así, si fuese de autodeterminación, va a tener con el paso de los tiempos un comportamiento muy presupuestable para los consiguientes. Y ahorita los municipios no saben cuánto les va a caer de derechos. Saben cuánto les va a caer de multas, pero no de derechos, porque ya están predestinados a multar, eso sí, pero no a otorgar permisos. Entonces, hay que ver ese tema, ¿no? Creo que este es el sexto principio, que es protección y progresividad del espacio público. Dice, crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considera las necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes. Les voy a poner 3 ejemplos bien interesantes. Donde está el C4 de San Pedro, ¿qué era? Era un área verde, era un espacio público. Ok, ahora está prestando un servicio público, es compatible. Nada más que ¿dónde me vas a reponer ese pedazo de área verde? Es lo que está diciendo. Y otra, para que no se confundan los legisladores, el tener lugares de convivencia, recreación y seguridad, ahorita se le ha cargado la mano a la IP. Y les voy a poner ejemplos claros. Galerías Monterrey. Galerías Monterrey es de las plazas más concurridas, que no estoy seguro porque no lo sé, pero puede ser un mejor negocio de estacionamiento que local comercial. ¿Ok? Sin embargo, la gente no consume. Lo que sí sé de dato es que el ticket es mucho más alto en Plaza San Pedro, la que está acá en Vasconcelos y Gómez Morín, por persona, que el ticket de la persona que va a Galerías Monterrey. ¿Ok? Dicen los legisladores, el estacionamiento no lo deben de cobrar. Caray, la gente va a pasearse, tenemos un verano espantoso en Monterrey, el clima está horrible y si lo prendes en tu casa se ve, te da un conecte de la luz tremendo, te electrocuta, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Pues te vas con las familias a pasear a un espacio público, sí, pero privado, no un espacio público creado por el municipio. Y entonces la deficiencia de no tener espacios públicos donde la gente vaya en un verano de 40 grados, porque es la deficiencia de los municipios y de los estados, la están cubriendo los particulares, y el Congreso también se le ocurre decir, y que los estacionamientos no los cobren. Ah, caray, pues qué buen negocio, ¿no? Resulta que tú me pones la obligación de que el espacio público que yo ponga sea gratis porque tú no lo haces. Entonces, es lo que te está poniendo aquí, te está obligando al Estado, a los municipios y a la Federación a tener espacios públicos, no espacios que sirvan funciones públicas, pero que sean privadas. Entonces, con este principio queda muy claro, ¿no? Y te lo dice,
Si tu municipio tienes un parque, no lo puedes disminuir, y si lo disminuyes, compénsalo en otra parte. Pero ya llega un momento donde ya es obligación tuya para que la gente se dé. Y con todos los servicios que lleva para poder tener la convivencia. Si yo voy a un parque y me asaltan, no jala. En cambio, si voy a un parque o a galerías, si tienen policía al entrar y policía al salir, pues sí que ahí no me van a robar. Me darán instalado al carro, pero no me van a robar. Pero eso es lo que se refiere con este principio, ¿no? Si no hay una protección al espacio público y una progresividad, pues lo único que sí comete como error, desde mi punto de vista, es que otra vez obliga que si tú haces un desarrollo, tú regales el espacio público. Pues no se vale. O sea, no me digas que para darme un permiso para hacer 10 departamentos, yo tengo que pagar el 17% del tamaño de mi terreno, porque tú no puedes tener un terreno de área verde, lo tengo que poner yo. Eso es lo que se contrapone un poquito la voluntad que estás dando en la obligación del 115, que el que tiene que ser parte del espacio de recreación es el municipio, y ahora resulta que si yo me pongo a construir, tengo que hacerte el parque. Entonces es donde creo que nos están cargando la mano a otra vez a la IP, al sentido de que tú eres el responsable, ¿no? Sin embargo, el criterio de la Corte ha sido que ese 17% es inconstitucional, porque es obligación del municipio y no del particular. Es tan injusto que porque tú me des un permiso, yo tenga que darte el 17% del tamaño de mi terreno, y a veces hasta en los lotes lo quieren, porque me tocó el caso que decía, mira, en este lote, por ejemplo el centrito, pues cuando se hizo era una casa por cada 500, ahora caben 4, entonces págame el 17% proporcional de las otras 3, espérame, no tienes tú urbanizado. Eso es a lo que se presta, ¿no? Y aquel que hace, hay otro tema de la ley del Estado que te dice, en fraccionamientos habitacionales el 17, en fraccionamientos no habitacionales el 7. Si lo hago mixto, ¿qué es? En una zona predominantemente comercial, pero quise poner departamentos, ¿qué es? ¿Pago el 17 o pago el 7? Ah, es fiscal, es estricta la aplicación de la ley, no está aplicada, no me la puedes aplicar porque es mixto. Y mixto no lo trae, ve el 201 y vuelvo a revisar, no lo trae. No, te voy a cobrar el 17 de los departamentos y el 7 de los comerciales. No dice eso la ley. Aquí te dice, para usos habitacionales el 17, para usos no habitacionales el 7. El mío es mixto, no viene. Entonces, ese es el tema que de alguna manera creo que aquí le faltó ser más claro. Lo que sí fue muy claro es que establece la obligación que para hacer un desarrollo pongas todas las áreas verdes y las áreas de equipamiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. La palabra resiliencia pues está de moda, ¿no? La resiliencia en los derechos, la resiliencia en la naturaleza, y creo que pues la cogieron como palabra de moda de esta última década, y lo que se refieren ellos ahorita aquí es proporcionar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo. La resiliencia aquí se refiere mucho al tema ambiental en relación a la actividad del hombre, o antropogénica, que le llaman también muy completos los nombres de las dos palabras, no hacen complicada una ley que debe ser mucho más sencilla. La resiliencia ambiental quiere decir que la naturaleza por sí misma, cuando llega un huracán, se lleva todo lo que hay en el río, porque la corriente del río así es, y por el paso del tiempo la vuelve a poner con vegetación, y de manera natural esa es la resiliencia. ¿Para qué sirve que haya vegetación? Para que le baje la velocidad del agua. En su momento, la gente aquí lo que hacemos es limpiarla y mejor ponemos rompepicos porque la estamos urbanizando, o sea, la estamos adaptando a la ciudad, pero la naturaleza era muy sabia que el río se vuelva a llevar de sabinos, que es el árbol que se da ahí, y tiene la fuerza del agua. Esa es la resiliencia. Aquí la estamos adaptando a la resiliencia urbana respecto a las zonas de riesgo. El problema es que, si ustedes ven el atlas de riesgo que tenemos aprobado, primero quiero que puedan ver el plan, que lo puedan abrir y que digan, este es mi lote, ¿qué color trae? ¿Quién sabe? Y segundo, desgraciadamente no tenemos unas direcciones de protección civil que efectiva, porque esto no le corresponde a desarrollo urbano, esto es protección civil. Y si estamos en un país donde bomberos ni siquiera forman parte del Estado, deben de que andar vendiendo boletitos de bomberos que te dan una cosa, porque si no, no hay bomberos. Más, para bomberos fue negocio darte el visto bueno. Y si no te lo dan, no cobra. ¿Qué va a hacer bombero? Pues te va a dar visto bueno. Es la realidad. Entonces, creo que puede ser una gran oportunidad para seguir creciendo con protección civil. Si
sin ser priista ni pronati, creo que de los pocos gobernadores que les ha tocado crecer en protección civil, y creo que fue por una cuestión personal, ha sido Natividad González Parás. ¿Por qué? Porque a él le tocó el Gilberto como secretario general de gobierno, le echaron la culpa que no hubo prevención. Cuando llega el gobernador, la tendencia con más presupuesto en aquel entonces fue protección civil, y ahorita pues es la que menos tiene. Ustedes ven el presupuesto, pues no tenía ni helicópteros, rentó un helicóptero viejito. Ojalá y nadie dando los registros ahí arriba y se quedan dorados, porque no van ninguno de ustedes. Como cuando se cayó el avión acá por Bustamante, decía protección civil que no había forma de llegar porque no tienen el instrumento, pero se murió maestro, más descanse y excelente persona, y lo buscaron hasta el gobernador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama equidad, ¿verdad? Si vas a ir por protección civil a buscar uno, también al otro, tenga o no tenga. Creo que esto lo están metiendo sin tener capacidad de respuesta a protección civil. Y hoy por hoy creo que protección civil la han utilizado para cuestiones políticas. ¿Se acuerdan de aquel edificio que derrumbaron allá por Rangel Frías? Por un tema de agua y drenaje de un tanque que mojó toda esa área, movió el edificio, y ahora resulta que el edificio estaba mal construido y la culpa la tenía el edificio. ¿Y a quién usaron? A protección civil. Entonces, protección civil sí es una dependencia con muchos dientes, muchos. De hecho, ningún juez te da suspensión contra actos de protección civil, pero desgraciadamente le hemos utilizado como instrumento político, no como un verdadero instrumento de salvaguarda y resiliencia. Pues bueno, esto está de moda desde hace 20 años. El uso racional del agua y de recursos naturales renovables y no renovables para evitar comprometer las capacidades futuras de generaciones, así como para evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques. Aquí se han dado políticas públicas contrarias. Les quiero platicar una política pública que pasó en Chiapas. En Chiapas, en el año 97, lo único malo es que la que estaba de secretaria de la reforma agraria es una regia, que fue magistrada. Pero en Chiapas, en el 97, decía la reforma agraria: yo no te voy a dar tu título elevado a propiedad privada si no trabajas la tierra. Y decía la Semarnat: no te voy a pagar derechos de aprovechamiento si no le pegas a la tierra. Entonces había un choque de políticas públicas muy importante. Por un lado, medio ambiente queriendo rescatar la multibiodiversidad que existe en la zona de la selva más importante a nivel nacional y la segunda más importante a nivel internacional, y por otro lado ponías al pobre propietario diciéndole: si no tumbas toda la selva y veo que empiezas a arar una tierra que no te sirve para arar y para sembrar, pero si veo que no haces eso, no te voy a dar tu título. Entonces, ¿qué hacía el pobre campesino? Pues a darle a machetazos, literal, porque no creen que tienen máquinas. Entonces limpiaba una hectárea cada 5 días. Y llegaba la reforma agraria y le daba su título: venga, le reconozco, usted está trabajando en estas propiedades. Y luego llegaba el Profeco y venga y le reconozco que hizo un delito ambiental, ¿verdad? Entonces traíamos un tema y le pegamos al 20% de la selva con esos choques de políticas públicas. Entonces, creo que este tema que está tratando de decir es: desgraciadamente no hay un inventario hoy que me diga dónde es una zona agropecuaria de alta calidad. Hoy no lo hay. Tampoco hay una zona determinada que me digan aquí impacta la inmunidad porción y quitan el CAS. Porque sabemos que la tierra de Nuevo León no es de absorción, somos tierra de piedra, la mejor caliza del país está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tierra para absorber. ¿Qué le pasó a todos los cerros cuando llovieron? Se llenaban de agua y la vomitaban, no tienen capacidad de absorción, tienen capacidad de retención. Entonces, ¿qué es lo mejor que te puede pasar para aprovechar las aguas? Manejarlas con un buen pluvial. Ah, no, pero tienes tu lote y hay que dejarle caspa para que tenga absorción. ¿Para qué? Voy a echar a perder pavimento, voy a echar a perder todo. Bueno, yo creo que esto es a lo que nos está llevando a tratar de manejar instrumentos donde reconozcamos: a ver, ¿para qué le pido casa ahí si no va a haber absorción? Mejor le pido un buen pluvial, un buen tubo y un buen tanque para tener el agua y regar las áreas verdes. Eso es mucho más efectivo que te meta el agua y que corra, porque va a correr a Río Santa Catarina. Dicen: es que mira, acaban de hacer las obras y se llenan. Y se va a llenar siempre porque invadimos el río. El problema es que el río no es así de delgadito. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua busca su nivel, va a pasar con todos los pasos del nivel de ahí. Aunque digan: es que rómpele y se va al río. No es cierto, son los niveles. O sea, no le queramos tanto al grupo Reforma cuando te ponen la nota que no saben hacer pluviales. No, estamos sobre el río.
porque Constitución como Morones es parte del río, que lo hemos ido canalizando, le ponemos un rompepicos, le ponemos este tema y hemos tratado de ganarle terrenos al río. Esto es lo que hemos hecho. Pero de alguna manera, el Parque de Cumbres es otro ejemplo. ¿Se acuerdan que el Parque de Cumbres era del río Santa Catarina hasta Galeana? Y luego, en el 95, por ahí 92, no me acuerdo el año exactamente, lo redelimitan y dicen: los terrenos de mi compadre se quedan afuera, y empiezan a delimitarlo. Entonces, creo que cuando agarramos seriedad en esos dos temas, o sea, que tengamos, porque lo mismo pasa con terrenos forestales. No sé si a alguien le ha tocado ver el inventario de terrenos forestales, es todo el país. O sea, no está delimitado que sí, que no, es todo el país está dentro del terreno forestal, inclusive donde hay casas. Bajen el plano de la semanal, inventario de terrenos forestales, y las colonias son forestales. Entonces, cuando hagamos este tipo de inventarios de una manera seria, creo que sí puede haber la sustentabilidad que estamos buscando. Pero si estamos achichados a que no te puedes desconectar en toda la propiedad, tienes que dejar una parte de área verde. Hay veces cosas ridículas que dejan 20 centímetros por toda la orilla para cubrir los 4 metros cuadrados que ocupo dejar. No te sirve para nada para la absorción, y lo que sí es que te desgracia tu desarrollo. Entonces, cosas como esas creo que ya las tenemos que empezar en conjunto con la coherencia y racionalidad que establece y con otros principios. Tenemos que empezar a liberar el desarrollo urbano. No podemos estar en tantas trabas, y esto es lo que como objeto trae la ley. Esto pues también ha estado de moda, que todas las maquetas le pongas por rampita, que pongas las ciclopistas. Guarda que hizo Hugo Ruiz, rutas de ciclopistas, ¿no? Sobre Carlos Margán, sobre Alfonso Reyes. No jala. O sea, el tema es: haz las cosas bien, con buena movilidad, pero ¿quién va a pensar en su sano juicio que 40 grados vas a salir de tu casa a las 3 de la tarde después de comer, en traje, con corbata a tu oficina en la bicicleta? Te van a matar, primero, y segundo, te vas a morir de calor. Entonces, pues hay que ponerle lo adecuado, ¿no? O sea, eso es lo que se refiere a este principio, básicamente. Y lo que se refiere es que está privilegiando las calles completas para transporte público, peatonal y no motorizado. El artículo 73 de esta ley sí establece una jerarquía de movilidad. Y contrario a lo que están haciendo los alcaldes ahorita, que dicen el transporte de carga no entra y que mejor pasen los carros, esta ley marca el principio al revés. Lo que te dice es primero peatón, después bicicleta, después transporte público de pasajeros, después transporte público de carga y después el carro particular. Les voy a platicar la anécdota del reglamento homologado. El reglamento homologado te dice: puedes circular con camiones de 3,5. Perfecto. Entonces va a llegar el tráiler a Santiago, se va a estacionar, va a traer un montacargas. Un tráiler más o menos tiene capacidad entre 25 y 35 toneladas, si es full o si no es full. Vamos a suponer que era de 35 toneladas. Va a agarrar 10 camioncitos de 3,5 para meterse. ¿Qué te genera más tráfico? Nada más por lógica, ¿no? Eso es lo que te está tratando de poner en la jerarquía de la movilidad. Es decir, no, al contrario, radica en lo que no haya estacionamientos en las edificaciones. ¿Para qué? Para que no haya carros y forces a la movilidad del transporte público. Eso es lo que está pasando. Aquí estamos manejándolo totalmente al revés. Nosotros decimos: no, por cada mesa de restaurante o por cada 5 metros, un carro. Y por cada 18 oficinas queríamos en algún momento, y 20 de oficina, porque si no, no funciona. ¿Qué provocamos? Cumpliendo con estas normas, que para 100 metros de oficina yo tenía que hacer 5 estacionamientos, poniendo uno por cada 20, y el estacionamiento son 35 metros cuadrados promedio. 35 por 5 me daban más metros cuadrados de estacionamiento que de oficina. Y lo único que generé es que nunca le dijimos: vamos a hacer más calles. No, tú métele lana al edificio y escárbale, y escárbale, y escárbale, que hacemos más cara. En vez de decir: ¿sabes qué? Pon un camioncito, a lo mejor coopérame para el transporte público y no hagas tanto estacionamiento. Se lo aseguro que si hacen la fórmula, les va a dar. El problema es que el Estado no maneja el transporte público, lo concesiona, y al no manejarlo, pues ahora estás a la par de lo que se quiera manejar. Y desgraciadamente no hay una seguridad. El que se empieza a utilizar un poquito más el circuito valle, no se ha visto que ya trae un poco más de utilización, pero realmente al principio ni siquiera se utilizaban, eran solo los camioncitos. Creo que va a tener que cambiar la percepción nuestra de la forma de movernos si no nos queremos quejar del tráfico. Si nos queremos seguir quejando del tráfico, bueno, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque Constitución ha sido los mismos carriles desde que yo la conozco, Margain ha sido los mismos desde que yo la conozco, Joven Morín también,
y han crecido todos los edificios y han puesto todo el estacionamiento que le piden, porque les piden un mundo de estacionamiento, pero desgraciadamente la vialidad nunca va a crecer y no tienen para dónde crecer, porque el Estado no trae el dinero para poder pagar las propiedades, para poder hacer más calles. ¿Y por qué no lo trae? Porque tienen los permisos y no recoge dinero, es un tema de eficiencia, ¿no? De alguna manera esto creo que va a ser muy importante. Este va amarrado con el que dice que no lo limites en estacionamiento, no le requiere estacionamiento. Y yo les platicaba en la Junta de Consejo de la Cámara que hay varios proyectos que esto es sorprendente. El proyecto de la capital, Federico Barzatos, fue un proyecto que vino a romper el paradigma. Tiene estacionamiento, pero no lo que hubieran pedido en cualquier otra parte, porque está en el centro, no requiere estacionamiento, y funciona perfectamente el edificio. Pabellón M funciona perfectamente el edificio y tampoco le requiere un estacionamiento. El edificio que está aquí al lado del Resto de Catarina, que son los departamentos y oficinas, que está al lado del museo, no tiene estacionamiento más que una planta, o sea, no es suficiente que le hubieran pedido y funciona. Todos los demás, el Semillero también, Kio Town también, todos esos edificios han sido producto de aquel plan de Diego, ¿no se acuerdan? Que dijo 0 estacionamientos, 0 movimientos en el centro para que crezca el nuevo centro. Y ha funcionado y sigue funcionando. Y de hecho el plan de Monterrey trae el tema del DOT o la densidad por tema de movilidad, que creo que también ha funcionado, porque te libera de coeficientes de construcción y de estacionamientos. Creo que eso es lo que viene ahora, tratar de regresar a este tema. Y si nos vamos a las grandes ciudades, todas las ciudades el estacionamiento es lo más caro que pagas. Si tú vas a Nueva York, te aseguro que jamás rentas un carro. No lo rentas, no te puedes mover en el carro. Pero si vas a San Antonio, ¿en qué te mueves? Tienes que rentar carro porque no hay transporte. El tráfico es idéntico en las dos ciudades, nada más que una con el triple de densidad o quíntuple densidad y otra sin densidad. Pero el tráfico es horrible. Entonces, hay una industria que presiona mucho, que no se ve, que es la industria automotriz. La industria automotriz pugna mucho para que te pida el estacionamiento. Claro, y la más enojada que es la industria automotriz, porque si no pides estacionamiento ya no hay carro, ya no vendo, ya no circula el tema. Entonces, son temas que son importantes. Vamos a ver cómo los manejan las leyes, pero es un buen principio para el punto de vista. Los principios fueron los 10 principios que platicamos. Entiendo, vamos tantito a la hoja de resumen, ahorita me regreso acá. Pero básicamente se refieren derecho a la ciudad, que es vivienda, infraestructura y que buen servicios, equidad e inclusión, que decida la población, derecho a la propiedad privada o propiedad urbana, que los propietarios tengan protegidos sus derechos y asuman las responsabilidades sociales que le tocan como propietario. La coherencia y racionalidad es adaptar perspectivas de manera racional, equilibrada, armónica y congruente de acuerdo a los planes nacionales y transparentar el gasto de recursos públicos. Participación democrática y transparencia es proteger el derecho de las personas a participar en las políticas y planes garantizando la transparencia de su información. Productividad y eficiencia es fortalecer la productividad y eficiencia como eje del crecimiento económico. Es decir, no vayas a clausurar una empresa por clausurarle que tienes a 1000 trabajadores en la calle y la estás clausurando porque le falta regularizar su edificación. Pues bueno, múltalo porque no lo trae, que se regularice en 10 días y tú en 10 días responde, porque a veces están los 10 días y responde 4 meses el municipio para la industria. Creo que iba a ser un punto importante. La protección y proximidad del espacio público, creo y confío que los parques como la Macroplaza, como el Paseo Santa Lucía, como el Parque Fundidora deben de seguir existiendo. Creo que ahí es donde deben de aplicar lo que ellos dicen, que no hayas pagado estacionamiento, que no es el caso, pero bueno, que no haya pagado estacionamiento, que todo eso lo deben de hacer en los espacios públicos. La resiliencia y seguridad urbana creo que funciona a medida de que tengamos un inventario también, como decía, de las áreas que sean agropecuarias, de las áreas que sean de riesgo, pero realista y claro, y que sea, porque aquí decíamos pendiente de 45, estamos en una zona de montañas, es la ciudad de las montañas, y con pendiente de 45 es no urbanizable, pues no hubiéramos urbanizado nada, la verdad las cosas, en esta ciudad no hemos urbanizado nada, pero bueno, temas como eso lo desaparece esta ley, ya no establece ese tipo de cuestiones, dice que si hay un sistema constructivo seguro para hacerlo, lo puede ser urbanizable, entonces creo que viene a cambiar esa perspectiva. Y la accesibilidad y movilidad, creo que esta ley le aplica el 70% de la ley al tema de movilidad. Entonces creo que si en verdad toma la responsabilidad del Estado de un sistema de transporte colectivo importante, creo que puede jalar. Y claro, cooperado con los desarrolladores en general, estoy seguro que los desarrolladores en este estado sí le ponen el servicio si los dejan transparentar el gasto.
El problema es que tú pones 10 pesos y utiliza uno. Entonces es donde no quieres que funcione, ¿no? Bueno, esa fue la parte aburrida de la ley. Ahorita si quieren al final abrimos a preguntas, pero fue la parte aburrida de la ley. La parte interesante y que es la que ha causado mucho ruido, inclusive para los municipios. Que los municipios, cuando se fueron las controversias constitucionales, primero no entendí por qué, porque ahorita les digo por qué pelearon. Los municipios pelearon las alturas ilimitadas, el estacionamiento, la clausura y el tema de la planeación metropolitana. Son las 4 cosas que le pegaron a los municipios principalmente. Hay otra más que no recuerdo, pero igual lo menos importante. Los elementos de construcción te dice que en las zonas de mejoramientos deben de promoverse los usos mixtos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento. Textual, eso es letra de la ley. ¿Ok? ¿Qué te está diciendo esto? Que de alguna manera necesitan redensificar la zona, quitarte carros de las calles y usarse. El problema también es el abandono. ¿Qué pasó con el centro de Monterrey por muchos años? Ahorita se revaloró, tiene 3 o 4 años se revaloró, pero hace 5 años si tenías dinero las recomendaciones métete al centro. ¿Por qué? Porque ya venía la política pública de dejar de prestar el Infonavit en las orillas y buscarlos con finalito en las zonas de redensificación. Ahorita en el centro te cuesta el metro cuadrado muy similar a San Pedro y creo que es de los metros cuadrados más caros del centro de la ciudad. Ahorita de Monterrey creo que es el centro cuadrado más caro. Entonces creo que eso va a darle todavía más la razón al inversionista que trata de densificar. Creo que eso te va a quitar muchas trabas para la densificación y vamos a ver cómo reacciona el municipio, porque esto fue lo que peleó el municipio. Básicamente el municipio fue en la controversia constitucional que no quiere esto. Entonces son de las cosas medias inentendibles, que lo que has tratado de pugnar para un desarrollo de la ciudad, que es la densificación. ¿Se acuerdan del tema del Plan 2020, que yo creo que ha sido, no puedo decir de los mejores porque considero que no ha habido tan buenos planes en San Pedro, pero creo que fue de los planes que cambiaron del 2020 al 2024, más bien me refiero al 2024. 2024, ¿qué pasó? En el 2024 toman en la mano, ¿qué administración que era de Fernando Margay? El informe del INEGI, y decía el INEGI que San Pedro se había vuelto una ciudad de viejitos, donde los hijos no podían vivir en San Pedro, por un tema bien sencillo, por la misma estadística que tiene el gobierno mexicano, que la mayoría de los que pagan la cuota son los abuelos. Ese mismo tema, el poder adquisitivo del joven de 25 a 40 años, bueno, hasta 50 es joven ya. Ese joven no ha tenido la oportunidad de poderse desarrollar para tener la capacidad de pago para ese tema. Entonces, como no hemos dado la oportunidad como municipio para ese desarrollo, no podían pagar los terrenos que estaban en venta por parte de la gente que iba desocupando. ¿Y qué pasó? Creció una zona que se llama Carretera Nacional. Fue un ejemplo claro, ¿eh? Los hijos de los sanpetrinos vivían en Carretera Nacional. ¿Qué pasó? Que el Plan 2024 reconoce esa falta poblacional en el municipio y puso 4 polígonos de actuación importantes: Casco Urbano, Centrito, Ricardo Margay y Valle Oriente. Valle Oriente ya existía por el estado, pero todavía lo liberó un poquito más. ¿Y Centrito qué hizo? El terreno que tú tienes, que es carísimo, vamos a subirle la densidad y a subirle el coeficiente de utilización de suelo en materia habitacional. Es decir, en aquel plan 2024 el CUS habitacional era libre, ya sea unifamiliar o multifamiliar, y el CUS para comercio sí contrólalo. Entonces hacías un fraccionamiento, hacías un conjunto urbano dentro de un lote donde tenías tus primeros pisos comerciales para aguantarte tu CUS de 2 o CUS de 1 que tenías, y luego tu densidad de los 4 departamentos la aventabas casi sin límite de alturas, porque la altura es la mitad de la distancia con el primer lote zonificado habitacional en el plan. Si tú estabas en Hudson, pues el primer lote es cruzando Calzada de Valle, la altura que tú quieras. De alguna manera, ese plan creo que reconoció un problema y lo trató de resolver. El problema es que, como la mayoría de los mexicanos no leemos la historia, estamos obligados a repetirla,
sacamos un plan 2030 donde ya no quiero alturas, el CUS te cuenta y no lo vuelvas a hacer y no y te van a tomar esa política pública. Entonces, eso es lo que de alguna manera, con este principio y con este que te está poniendo nuestra ley, que lo está tomando, es olvídate de la creación de lo que estén haciendo los alcaldes o no en su zonificación. Su zonificación debe ser flexible tanto a alturas como a densidades. Es decir, le caben 3 departamentos más, hay infraestructura hidráulica, hay infraestructura eléctrica y de movilidad, ponlos. Básicamente esas son las 3 cuestiones que están limitando. Si tienes la factibilidad de agua y drenaje, si tienes la factibilidad de luz, si tienes el dictamen vial procedente, dale. Y así en la plática que tuvimos ahí de trabajo, decía, es que yo bien sencillo, les voy a negar todo porque no cumple con el dictamen vial. ¿Y qué tal si te lo pido sin estacionamiento? Yo no voy a tener que necesitar carros para llegar a mi edificio. ¿Cómo me lo niegas? Si no voy a llegar en carro porque no tengo acceso a carro, no puedes negar la libertad de caminar. No me lo puedes negar. Eso es lo que está impulsando esta ley, que el desarrollador sea atrevido y diga, ¿sabes qué? 0 estacionamiento. Y si hago 0 estacionamiento, no ocupas carro para llegar conmigo y si ocupas transporte público. Entonces la gente va, el día de mañana que empieza a habitar esas zonas, que no tiene dónde dejar el carro, ¿qué va a hacer? Estado, transporte público. En lo personal, en el 2001 me tocó irme al DF a estudiar una maestría. Llegué con mi carro como buen provinciano, me pararon luego el Teques porque la placa no circulaba, pues no le sabía, y bueno, no pasa nada. Llegué al edificio donde puse la oficina, tuve que pagar pensión. Llegué al departamento donde estaba viviendo, tuve que pagar pensión. Llegaba a juzgados, tenía que pagar bien y viene. Regresé el carro al 3er mes, era más fácil moverse en transporte público. En verdad, Ciudad de México en muchas zonas tiene un buen transporte público, te mueve muy bien, y si no tiene, te mueves a la zona donde hay transporte público. Entonces, ¿qué obliga a redensificar las zonas de transporte que lo está haciendo Monterrey con el famoso NOT? Acércate 500 metros a la línea del metro, acércate 500 metros a los parques, entonces garantizas espacio público, garantizas movilidad. Básicamente, a eso nos está llevando estos lineamientos urbanísticos. Olvídense de CUSCAS, olvídense de todo eso y remetimientos. Haz lo que quieras, pero hazlo a medida que la infraestructura lo pueda. Es lo que te está diciendo. No puede la infraestructura, júntense los vecinos, métanle la infraestructura y hagan lo que quieran. Es lo que está dejando. Y entonces con eso te está reconociendo tu propiedad privada. Y ahora sí te está reconociendo que los límites tú los pones a medida que no afectes a los demás. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo todos a hacer condominios aquí. Yo no quiero hacer condominios, pero tú te sales de este conjunto urbano. Y entonces tú vas a hacer una casa unifamiliar, no tener 20 edificios. Usted cree que se va a salir, no se va a salir. Se va a meter y va a decir, bueno, ¿cuánto nos toca poner y quiero seguir? Porque va a seguir siendo un negocio, vas a fomentar la economía con ese tema. Entonces, de alguna manera eso es lo que está pegando. Mucha gente decía, yo vivo en el Rosario, me van a hacer un edificio. A ver, no se le puede hacer zona de conservación. Si tú como propietario la pides, nomás no te quejes que tu terreno no sigue costando más como el de Centrito, porque tú lo quisiste destinar que no costara, por calidad de vida, si tú lo quieres ver así. Entonces es donde le está dejando la decisión, y es con lo que empecé la plática, que yo no sé si tengamos la cultura necesaria de la ciudadanía para poder ponernos de acuerdo y no pelearnos con los vecinos. Porque el tema de los usos de suelo, a lo mejor en San Pedro no se da que salga el vecino a darle manazos a otro que tiene la música y la caguama, todo lo que da en los pisos. Yo les puedo poner ejemplos vivos de Santa Catarina, donde es costumbre que la azotea del 3er piso es la zona del asador y de la fiesta. Y hay que entenderlo, porque no hay parques, son casitas que empiezan de 7 metros y terminan en 10 atrás. Pues la parte de la azotea, porque si vas hacia adentro, comparte cuarto del hermano y la hermana y el papá. Entonces, de alguna manera, no te queda otra más que la azotea. Y ahí sí se brincan de techo a techo a partir del queso porque no me dejan dormir. Entonces, eso es lo que está tratando de evitar. Lo que no sé es qué tanto grado de cultura tenemos para que esa gente se ponga con lo que se puede hacer y no se puede hacer. O sea, veamos Nuevo León completo, no lo veamos como islita. Entonces, de alguna manera, esto es lo único que yo creo que nos está poniendo como traba. La cultura de los ciudadanos, tendremos la capacidad de ver esos usos mixtos, tendremos la capacidad de poder convivir. Yo tengo aquí mi casa, pero no quiero lavar la gasolinera. Pero quiero 5 carros, ¿no? Entonces, tengo esa capacidad de poder ceder de mis derechos para que luego el otro pueda hacerlo. Eso es lo que nos vamos a cuestionar todos, ¿no? Y eso es lo que más miedo nos da, porque hasta el día de hoy la culpa es de la autoridad. Y es bien fácil decir, fue el corrupto de la autoridad.
Y fue aquel de los que decía, no, agarren los cuernos, se maneje el torito y ahora sí, usted haga, ya quiere que me calle esto. Haga el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que habla de elementos urbanísticos. El tema que ha generado mucho tema en los municipios es el tema de la clausura. Y es un tema muy importante, creo yo, porque por primera vez en una ley de desarrollo urbano se reconoce en materia libre el derecho a propiedad privada. ¿Qué te dice el artículo 60? Que la legislación local, es decir, la ley del Estado, en materia de esta ley federal, va a determinar los requisitos para las otorgaciones de licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, rectificaciones, condominios y para cualquier fracción urbanística en los siguientes términos. Deberá definir los casos y condiciones para la suspensión y clausura de las obras en ejecución, que en todo caso deberá ser producto de resolución judicial. ¿Ok? No dice resolución jurisdiccional. Primera ventaja, nos quita el tribunal contencioso encima. ¿Ok? Segunda ventaja, el sistema penal. Te voy a poner una comparación. En el sistema penal, tú tenías una averiguación previa, ibas y declarabas, te cogías el 20 y luego cuando te haces todo escrito, venías llegando de Cancún al aeropuerto y vente primito porque ya no es una pensión para ti, y resulta que el juez dijo que sí había por qué aprenderte, tenías tu libertad bajo fianza, te dejaban de viernes a domingo porque no iba a llegar al juez, y salías el lunes y pasaba todo, y así quedó. ¿Qué hicieron? ¿No? Sistema penal acusatorio con presunción de inocencia. Se presume que tú eres inocente, entonces como inocente te voy a citar. Si no vienes, mando por ti, pero si vienes, nombras abogado, resulta que no te vincula el proceso, que te vaya muy bien. Resulta que creo que puede haber un delito y que van a investigarte formalmente hablando, o sea, con todas las de la ley, te vincula el proceso y a lo mejor como medida cautelar te pongo una fianza para que no te me vayas. Pero para que yo te ponga una medida cautelar, para que te quedes en el bote durante la investigación, pues tiene que ser un delito de los considerados graves: asociación delictuosa, secuestro y homicidio. Básicamente. Lo consideraron por asociación delictuosa, ¿no? Le hicieron como ni manifestar, entonces va a ser un tema delicado ese tema. Eso es el sistema penal, creo que ha dado un vuelco tremendo. Bueno, en materia administrativa de desarrollo urbano, ¿qué pasaba? No te acercas al municipio, el tercer día te llegaba el inspector, clean, clausura, y ahí vas con el secretario para arreglar. Ese era todo el tema que pasaba. Y luego, ¿quieres hacer esto? Pues de que vaya, clausura con una facilidad, con una responsabilidad. Te clausuran, regresas, arreglas y te vuelven a abrir, luego si te quieren volver a traer, te vuelven a clausurar. Y esto se prestó como un juego de chantaje, no Nuevo León. Nuevo León somos súper correctos y eso no pasa con nuestras autoridades. Eso pasó en todo el centro del país y para abajo. Pasa nomás en México. Entonces, ¿qué reconoce esta ley? Reconoce que al ser un derecho civil, la propiedad privada, le da valor al 14 y al 16 que te dicen que nadie puede ser privado de sus derechos, documentos, papeles, propiedades, sino mediante orden de un juez. Entonces, obliga al municipio a crear una carpeta donde ya fue inspeccionar, donde ya determinó pruebas, que le va a dar la presunción a un juez para poderte clausurar o suspender. No se asusten ni tampoco canten de regocijo. Empecé con una institución que les dije que no tenía fuerza, pero que tenía muchos dientes. O más bien que no tenía presupuesto, pero que tenía muchos dientes. ¿Qué va a pasar cuando el municipio te quiera clausurar? Protección civil. Eso es lo que te va a pasar ahora. Hasta que lleguemos al abuso, como fue desarrollo urbano en su momento, y tengamos que sacar una solución judicial. Entonces, básicamente, lo que está reconociendo aquí es que tú eres propietario, que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, a menos que se te demuestre lo contrario, y una vez que se te demuestre lo contrario, se acaba tu presunción de inocencia y te somete a un proceso de clausura. Eso es lo que te está quitando. Entonces, no hay que alarmarse. Los municipios, como les digo, me invitaron a platicar. Hay una confederación de ayuntamientos donde van a platicar, le dijeron, no se alarme, quieren clausurar, manden protección civil. Entonces la verdad es lo que van a hacer. Con protección civil no tienen manera, tengan o no tengan razón, para el juez que va a revisar algo. Hay gente que dice, el edificio está cayendo, dice protección civil. Tú dices al juez bajo protesta que no se está cayendo y que no se va a caer.
Pues va a decir, mira, yo como juez no te puedo decir síguele, porque si se cae yo soy responsable. Y desgraciadamente la función pública en México tiene que cuidar dos cosas los jueces: su jubilación, sí, para vivir por supuesto, tiene una verde de retiro muy bueno, su jubilación, y la otra cosa que tienen que cuidar es no meterse en problemas. Entonces se lo vienen en el colegiado, ¿vale? Que los de arriba, que son 3, decidan, no vas a sacar nunca. Entonces, bajo ese conocimiento de las condiciones establecidas, pues era bien sencillo usar protección civil. ¿Qué va a pasar? Que van a tener que otra ley, donde también a la protección civil le pongan derechos y responsabilidades. Hoy ya tenemos una ley de responsabilidad patrimonial que está topada en 23,000 pesos. Entonces, si tú me demueles un edificio y yo voy por 23,000 pesos, como que baja el cero y no contiene. Entonces, creo que el sistema estaba dado para el chantaje. Con esto empezamos a dar un poquito de vuelco al sistema y creo que podemos llegar al tema. Recomendación: cuando ustedes hagan una edificación, siempre pregunten, lo ocupen o no lo ocupen, el dictamen de protección civil. Cuando lleguen, no, es que protección civil, a ver, aquí me dijo que se podía. Entonces, con eso, pues, con lo único que puedes contradecir a la protección civil. Y el tema que les platicaba, derecho de preferencia. La ley viene obligando a los notarios a poner el uso de edificación, pero no nada más a eso, también obliga a los notarios a entender cuáles son las zonas que están reservadas para el crecimiento urbano. O sea, un notario tiene que ser perito ahora de interpretación de planes, como perito de lavado de dinero, como perito. La verdad es que nos estamos bañando con los notarios, pero tienen que ser peritos en todo, y lo único que está pasando es que vas a hacer una operación y antes de la operación, ¿con qué pagaste? Te ponen el titulito ahí, te están limitando. Aquí va a ser lo mismo. Manifiesten dónde está el terreno. Y si va al municipio el notario, ¿qué creen que le van a decir? Pues está bien, solicítalo, yo te digo dónde está zonificado, pero ahí te veo en 6 meses, desde que salgamos, nos tenemos que salir, y si es comercial, pues que se vayan las comisiones y que haga todo lo que tenga que hacer. Y por lo pronto aquí hay responsabilidad para los notarios. ¿Por qué? Porque te establece, y también hay un tema horrible con los propietarios, porque establece un derecho de preferencia. Dice que el Estado y los municipios tienen derecho de preferencia en los terrenos que se encuentran en las zonas de reserva de crecimiento, e inclusive el suelo urbano vacante dentro de dicha reserva. Los notarios tienen la obligación de notificarle tanto al Estado como a los municipios al respecto. Es decir, yo llego con unas tierras de reserva, como le llaman ustedes desarrolladores, que están a las afueras de pesquería, que en el plan dice que es reserva de crecimiento. Yo llego y le digo, te lo estoy comprando al señor este terreno, señor notario, aquí está el certificado de libertad de gravamen, mando el preventivo, pasa todo. No, tengo que ir por un derecho de preferencia de 30 días en las autoridades, que el notario tiene que ir a notificarle al Estado, notificarle al municipio que se está haciendo una traslación de dominio sobre un terreno que se encuentra para reserva de crecimiento, que si le interesa comprar, vaya y ponga el cheque al notario y tienes que establecer el precio de compra. ¿Qué pasa si no estableces el precio de compra? No hay ejercicio de derecho de preferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú vayas al municipio con tu escritura, es que yo soy dueño y dice el plan que aquí es reserva para vivienda, dame mi factibilidad. Demanda de nulidad de tu escritura. Y empezamos otro chantaje. ¿Quieres que me desista? Empieza el tema. Entonces, sí se metió mucho el tema del derecho de preferencia. Créanme lo que le dieron muchos dientes. Tengan mucho cuidado en la adquisición de tierras, de correr todos los traslados. Esto pasa mucho con el tema de terrenos agrarios. Te compras un terreno agrario y resulta que no compraste más que aire porque no era tuyo, entonces te lo quitaban. Va a empezar a pasar con esto. O sea, van a empezar a pedir nulidades por este tema. Y el otro tema que también obliga a los notarios, y se los quiero recalcar para que lo tengan, es que se debe adjuntar la licencia de autorización para lo que se puede utilizar el terreno. Así lo marca la ley y eso está vigente. Entonces tengan mucho cuidado, porque inclusive si hago una operación y no pusimos la licencia, yo como comprador me puedo aprovechar de demandarte la nulidad de la escritura, más daños y perjuicios, más daño moral, porque yo ya me había hecho la ilusión de hacer un edificio aquí, pero no pusiste la licencia y resulta que era para una casa contra el propietario. Entonces también se va a prestar a chantajes entre propietarios. Entonces tengan mucho cuidado con este tema. Les recomiendo mucho que al hacer la operación, los notarios no son expertos en el tema, búsquense un experto en este tema para que les haga tanto los derechos de preferencia como cumplir con los requisitos de las licencias que tienen que acompañar.
Y pues básicamente ese es el que tengo que comentar. Dos comentarios que no traigo en Filminas es que ya marca el de congruencia literal en la ley, tanto para los planes parciales como para los planes municipales, como inclusive para los planes del Estado con la Federación. Van a tener que ir a hacer eso, van a hacer a tu hora, a presentar el plan que van a hacer del Estado para que den su examen de congruencia. Entonces ya viene el dictamen de congruencia establecido, ya viene un establecimiento de los días que deben de tener. De hecho, le marca como obligación a la legislación a hagan el procedimiento que va a llevar el municipio para este dictamen de congruencia, lo cual me suena lógico, porque con ese dictamen de congruencia el plan de Monterrey se retrasó como año y medio, el de San Pedro se retrasó como 6 meses porque no viene establecido en la ley, y entre las autoridades pues no pueden reclamarse el que no es contestado, pues no hay como un derecho de petición, digamos, no son ciudadanos, no son autoridades. Entonces de alguna manera ya viene establecido ese tema, y viene perdido dentro de la ley un parrafito importante que dice que deberán de establecerse en la legislación de los estados los delitos que cometen los particulares para construir por falta de permiso. O sea, lo que le está diciendo es: inventen el delito especial en la ley de desarrollo urbano de cada estado para poder generar esa acción delictiva o ese tipo penal en la legislación especial. Entonces cada estado va a poder establecer los delitos, y lo que sí no trae la ley es que establezca cuáles son los delitos de los funcionarios por no responder a tiempo, por no hacer caso en la resolución judicial. Eso sí no lo trae la ley. Entonces yo creo que va a ser bien importante que cuando se participe en la creación de esa ley, empujemos como sociedad civil para que también sea delito el que teniendo obligación de darte un permiso no te lo dé de alguna manera. Les pongo el ejemplo claro en la final de la administración anterior de San Pedro, ¿no? Que dice: cumple con todo, pero los exhorto a que votemos en contra. Entonces estamos en un mundo de locos, donde si las reglas escritas no me parecen, no las cumplo, y si me parecen las aplico con todo. Pues yo creo que tenemos que hacer un juego parejo y tenemos que impulsar hacia ese tema, ¿no? Porque sí se nos hace como que no es novedad que la autoridad te esté reteniendo el permiso, que es lo normal. Nadie demandamos la responsabilidad, porque luego cuando venga con el otro permiso pues me van a estar chicoteando. Entonces entendemos que aquí la venganza respecto del funcionario en particular es muy sencilla, del particular al funcionario es muy complicada, porque luego como particular, si no preguntan cómo lo ven las autoridades, como un ejemplo vivo de lo que pasó en ese momento. Entonces creo que hay que empatar cartones y tratar de resolver el tema. Es bien importante establecer esa responsabilidad, y también es bien importante establecer el tema de las responsabilidades administrativas, porque tampoco viene una responsabilidad administrativa descrita dentro de esta ley especial. Así que crean un tipo penal, pero no crean una infracción administrativa expresa. Entonces yo creo que tendríamos que establecer en la legislación local, aprovechar ese tema y meterlo ahí. Bueno, que son las 10:30, tenemos 30 minutos para preguntas, si es que tienen, o 15 más bien, 15 con break. Si tienen alguna pregunta, adelante, muchas gracias.